¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista a propósito de los temas políticos suscitados en el país. ¿Qué verdaderamente pasa? Hay una muerte cruzada. ¿Esto qué implica? ¿Es positivo para la ciudadanía? Vamos a propósito del tema a dialogar con el abogado Juan Vareles. Es el vicepresidente nacional de la CEDOCUT. Maestro, prácticamente nos cogió inadvertidos. El tema de la muerte cruzada planteado mediante decreto por el presidente Guillermo Lazo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la población? Bienvenido a YAP TV Radio. Gracias por esta entrevista. Bueno, nosotros como CEDOCUT, el 1 de mayo, recordará, con ustedes tuvimos Así es. una entrevista en la que expresamos nuestra disconformidad con las políticas que viene llevando a cabo el gobierno nacional del señor Guillermo Lazo, pero también expresamos nuestra disconformidad con lo que nosotros le llamamos el adefesio del juicio político que terminó como se veía que iba a terminar, como lo que era, un adefesio. ¿Por qué? Porque tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional no le han dado respuestas al pueblo en sus verdaderas necesidades. Por eso es que la CEDOCUT planteó para el 1 de mayo que se vayan todos, porque ese era el clamor popular. Y hemos visto, desde que se decretó la muerte cruzada hasta el día de hoy, el pueblo ecuatoriano ha sentido un alivio, ¿no? Un alivio de que se terminó un circo, se terminó un despropósito, donde lo que existía era justamente todo lo contrario a lo que el pueblo quiere. Se veía venir una cantidad de compra de conciencia, una cantidad de injurias de lado y lado, pero no existió nunca una propuesta de atención a los problemas fundamentales del pueblo ecuatoriano, como la inseguridad, como la falta de empleo, como el problema de la salud, como el problema de la educación y básicamente cómo reactivar la economía, que es lo que el pueblo está exigiendo en estos momentos. Pero, abogado Juan Vareles, para algunos entendidos en la materia, dicen que este juicio político murió dos veces. Primero, cuando no salió un informe de la comisión, y segundo, con la muerte cruzada. A la larga, ¿qué fue esto? ¿Un teatro como para ganar tiempo hasta que Guillermo Lazo firme la muerte cruzada o renuncie y algún grupo político gane espacio a costa de eso, a pesar de lo que le pase al pueblo ecuatoriano? Yo creo que hemos asistido en estos últimos 5 meses a una descomposición de la política nacional desde el Estado y la Asamblea. Es decir, la descomposición que nos han demostrado tanto el sector de oposición a Lazo como el sector que hoy defiende al gobierno del señor Lazo, porque no se expresó ninguna situación jurídica clara. Si la Corte Constitucional ordenó a los asambleístas que el juicio político debía hacerse por, por un hecho concreto que debían de probarse durante el proceso de juicio y no lo hicieron los interpelantes y luego provocaron que la Comisión de Fiscalización no apruebe el informe técnico para que la Asamblea lo conozca. En ese momento comenzaron a una inestabilidad de ese proceso constitucional que se había instaurado, porque el peculado nunca lo pudieron demostrar. Y nunca lo pudieron demostrar porque su origen, el origen de este juicio no fue en realidad el de enjuiciar al presidente de la República, sino el de causar una conmoción de carácter jurídico, político y social, mientras la gente se muere todos los días en las calles por la inseguridad, mientras la gente no tiene trabajo para llevar el pan a su casa, mientras la gente se muere por la falta de medicina en los hospitales, mientras los jóvenes estudiantes no pueden ingresar a las universidades porque hay un cupo, mientras los estudiantes
que teníamos el libre ingreso conseguido allá en el año 1969 con la derogatoria de esos exámenes de ingreso. Bueno, cuando tenemos todo un escenario social no realmente complicado, la Asamblea y el presidente de la República estaban en otra cosa, estaban en una situación que es lamentable decirlo, pero no existía un poder del Estado que ponga orden. Teníamos un Estado fallido. En el momento en que el presidente Lazo decreta la muerte cruzada, el pueblo ecuatoriano siente que esto debió haber sido antes, porque hemos perdido mucho tiempo y el pueblo ya no aguanta más. Por eso es que la propuesta de la CEDOCUT de que se vayan todos era la propuesta correcta. Hoy estamos frente a la necesidad de armar un gran frente nacional del pueblo, un gran frente patriótico que lejos de los intereses personales vayamos a apuntar a tener un gobierno que termine este mandato, pero que corrija justamente los despropósitos de la Asamblea y, por supuesto, el neoliberalismo que nos ha causado mucho daño por parte del presidente Lazo en estos 2 años. O sea, ustedes ya aceptan la muerte cruzada, aceptan el pronunciamiento de la Corte Constitucional que valida el que se vayan todos en la Asamblea y el que haya una convocatoria a elecciones. ¿Ustedes aceptan todo eso entonces? Nosotros lo que aceptamos es que si estamos en un momento de constitucional de derecho y garantías, tenemos en este momento un pronunciamiento de la Corte Constitucional que establece que lo que ha determinado el presidente de la República como la muerte cruzada, que significa que se vayan todos, eso política y jurídicamente es lo que el pueblo ecuatoriano en términos generales ha aceptado. Y hoy lo que se tiene que buscar es los mejores hombres y mujeres que vayan a una nueva propuesta de Asamblea Nacional que corrija esos errores. Lo que va a pasar aquí es que el pueblo ecuatoriano va a castigar a Lazo por sus 2 años de desgobierno y a la Asamblea por ser realmente una vergüenza de representantes del pueblo ecuatoriano. Y no se olvide que aun cuando muchos están tratando de unirse, tratando de reunirse, tratando de volver a instalarse en la Asamblea y encapacitarse en el gobierno nacional, el pueblo los va a rechazar. Los va a rechazar porque ya los conocemos. Los 10 años del correísmo, los 4 años del Moreno y los 2 años de Lazo. Yo creo que el pueblo ecuatoriano esta vez le va a decir basta a esa forma de política que nos ha llevado a tener una pobreza extrema y una inseguridad nacional, para volver por lo sano y corregir los errores y enrumbar al Ecuador por donde debe ser, el camino del progreso, donde haya trabajo, donde haya educación, salud y bienestar para los ecuatorianos. Ahora, abogado Juan Vareles, considerando las votaciones del 5 de febrero, el correísmo sacó aproximadamente más o menos 20% de la votación global, lo cual le concedió importantes espacios de orden seccional. Ahora, el correísmo es una estructura que, valga la redundancia, está estructurada, está actualizada y que podría presentar cuadros, lo cual iría en desmedro de otros grupos a los cuales madrugaron con la muerte cruzada. Ahora, el Consejo Nacional Electoral habla de que el periodo de campaña sería del 7 al 15 de agosto, o sea, solamente 8 días. ¿Cómo competir así? Hay un verdadero espacio, como usted dice, para quienes están en contra. Nosotros creemos que el correísmo, cuando se presentó a las elecciones últimas, tenía el mejor escenario y por eso ganó las elecciones en los sitios donde pudo ganar las elecciones. Porque ¿quién no va a ganar las elecciones con un gobierno que le ha pasado haciendo campaña durante 2 años? ¿Cómo no van a ganar elecciones si en la provincia del Guayas
el partido dominante, que eran los socialcristianos, estaban en componendas con el correísmo. ¿Cómo no van a ganar elecciones en un país que se desangra por la inseguridad cuando ellos dicen que cuando ellos eran gobierno, ¿no es cierto?, no había tanta inseguridad y tanta violencia como ahora? Entonces, por supuesto, en ese escenario, cuando se enfrentaban a un gobierno insensible, ¿no es cierto?, a ese gobierno, claro que le podían ganar. Cuando ellos, que son los responsables de tener una estela de corrupción que hasta el día de hoy los mantiene a unos exiliados, a otros enjuiciados y a otros desterrados, bueno, ganar unas elecciones seccionales es distinto que ahora enfrentarse. ¿Cómo van a presentar ellos la cara de esos asambleístas que tuvieron en una mayoría en la asamblea, que lo que se dedicaron fue a destruir la poca democracia que teníamos los ecuatorianos y con sandeces y con malas formas a tratar de echar al borde de la democracia? Para mí, yo creo que el pueblo ecuatoriano, hoy que estamos en la ciudad de Quito, creo que vamos a tener que hacer un gran frente patriótico nacional con todos los que no estén involucrados en esta suma de errores y de situaciones deleznables para rescatar la poca gobernabilidad y la inseguridad que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Hoy es hora de arriar banderas personales y partidistas para conformar el gran frente nacional que nos permita enfrentar al correísmo y al lacismo para que sea una tercera propuesta desde los sectores populares y de los sectores sindicales, indígenas y campesinos para ir hacia adelante el pueblo ecuatoriano de la desesperación en la que a la que ha sido llevado por estos malos políticos que realmente no tienen nada que hacer en el Estado ecuatoriano. Ayer circuló una noticia del señor Ricardo Vanegas que había sido invitado a ser diputado o asambleísta nacional por parte del señor Fernando Villavicencio. ¿Ustedes tendrían alianza con ellos o con algún grupo o saldrían independientemente? Los trabajadores no somos un partido político, pero los trabajadores representamos la voluntad y el sentimiento nacional de quienes generamos la riqueza nacional. Nosotros estamos abiertos a la conversación que se haga a partir del momento en que hemos ya recibido la noticia de la muerte cruzada, para que con las mejores mujeres y hombres del Ecuador tener las conversaciones necesarias para enrumbar por mejores rumbos al Ecuador y que tenga el pueblo ecuatoriano una posibilidad de salir adelante de este atolladero a la que nos ha llevado el presidente Lazo y el correísmo. ¿Ustedes tienen un presidenciable? Yo creo que lo importante es que se conforme el Frente Nacional por la Dignidad Nacional, un frente patriótico, y luego de que todos estemos de acuerdo, buscar el mejor perfil para que durante estos 2 años que tenemos por delante pueda mejorarse las condiciones de vida de los ecuatorianos. Yo creo que van a salir muchos nombres, van a salir muchas personalidades que le entreguen al Ecuador, ¿no?, su mejor conocimiento y su decisión para llevar al pueblo ecuatoriano a mejores días. Vamos a ver, se han puesto nombres, pero yo creo que es importante primero conformar el Gran Frente Patriótico Nacional para lograr en esta unidad proponer a los mejores nombres de mujeres y de hombres que vayan a este trabajo, que no es fácil, que es un sacrificio al que tienen que acogerse los mejores talentos ecuatorianos para tratar de salir de este atolladero al que nos ha llevado el gobierno nacional, Lazo, el Partido Social Cristiano y el correísmo. ¿Veremos a Juan Apareles en la lista? Usted sabe que yo hace mucho tiempo he renunciado a ser dirigente político para ser dirigente de mis compañeros trabajadores, y mientras yo sea dirigente de la organización,
nacional, yo renunciaré a hacer política, excepto que los compañeros decidan lo contrario. Esa es mi decisión. Muchas gracias, abogado Juan Bareles, vicepresidente nacional de la CEDOCUT, con una propuesta de una gran alianza, un gran frente nacional para proponer una solución a través de personajes, de nombres en candidaturas a la Asamblea y a la Presidencia Nacional. ¿Sí tendrán entonces candidato a la presidencia como alianza, como frente nacional? Por supuesto que sí. Y vamos a poner la tercera opción, que va a ser la opción que va a ganar las elecciones en los próximos días. Por supuesto que sí. Un gusto, maestro. Gracias por compartir aquí en YATV Radio. Por un Ecuador bilingüe, clases de inglés matutinas. Inscríbete ya al 098-3699717.